Mi querido hermano o hermana que me escuchas, ¿por qué no reconocemos algo obvio para comenzar este video? De acuerdo con lo que nos enseña la Biblia, es decir, de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado de sí mismo a través de su palabra, Dios es omnipotente. Dios tiene todo el poder de hacer cualquier cosa que su voluntad desee. Como dice la Biblia en Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Pero analicemos un poco mejor lo que estamos diciendo. Si Dios es omnipotente, si Dios tiene todo ese poder que es propio de la divinidad, ¿no es cierto que Dios le puede poner fin a este gran conflicto cósmico si su voluntad así lo desea? Y no me refiero a un fin escatológico, un fin del final. No, me refiero a lo que Dios promete hacer en el futuro. Me refiero a que ahorita mismo, en este momento, si Dios quisiera, su fuerza y su voluntad pueden concluir este conflicto permanente. Mira, ya lo mencioné en videos anteriores, Dios tiene todo el poder. Dios ha tenido todo el poder de destruir al diablo y sus secuaces desde hace mucho tiempo. Y lo puede hacer en cualquier momento. Pero obviamente Dios no lo ha hecho. Aunque Dios puede, tenemos que reconocer que Dios ha detenido su poder. Y por tanto, en este tema del gran conflicto cósmico que todos enfrentamos, tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios no usa su poder abrumador para destruir el mal? ¿Por qué Dios no usa su omnipotencia para destruir el pecado y el enemigo? ¿Qué es lo que detiene estas acciones omnipotentes de Dios? ¿Por qué existen estos límites aparentes en las acciones de Dios? Nuevamente, tenemos que recordar el libre albedrío que Dios nos concede. También tenemos que recordar que Dios es amor, que sirve como una descripción perfecta de su carácter. Y no podemos olvidar que el enemigo de Dios es real y tiene poder, aunque sea limitado. Pero todos estos detalles tienen mucho sentido cuando comenzamos a analizar las reglas de esta gran controversia cósmica. Y eso es lo que veremos en la lección número 10 de este trimestre, que lleva por título Las reglas del conflicto. Soy el pastor Michel Aguinaga y de parte del Ministerio Hispano de la Conferencia al Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros aquí en Escuela Sabática al Punto. En Daniel capítulo 10, el profeta Daniel, después de 3 semanas de ayuno, estaba afligido y angustiado buscando una respuesta de Dios. Comenzando con el versículo 5, Dios le responde y le revela una visión profética que comienza con un varón vestido de lino que cuando hablaba se escuchaba como el estruendo de una multitud de voces. Ahora, cuando Daniel escucha las palabras de este ser celestial, él se desmaya. Pero un ángel viene y lo levanta. Y este ángel comienza a hablar con Daniel. Y quiero que notes lo que la Biblia dice en Daniel 10, versículos 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pues el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, de este texto podemos hablar de la persona de Miguel, del significado del príncipe del reino de Persia, o de lo que este mensajero celestial le quiere comunicar a Daniel. Pero lo importante de este texto, en el estudio de nuestras lecciones, es que este príncipe del reino de Persia pudo detener el mensajero celestial por 21 días. En otras palabras, aquí recibimos un vistazo del conflicto cósmico y celestial, pero nos damos cuenta que el enemigo de los ángeles de Dios tiene poder. Y obviamente, si este enemigo puede detener a los ángeles celestiales por tanto tiempo, entonces Dios no está usando todo su poder. Recuerda, Dios es omnipotente. Nadie lo puede detener. Pero estos pequeños detalles implican algo importante. Al enemigo de Dios se le ha concedido cierta libertad y poder genuino que Dios no suprime caprichosamente. Es decir,
Nada puede detener a Dios en este conflicto y Dios puede usar su fuerza en cualquier momento, pero el hecho de que alguien pudo detener a un mensajero de Dios significa que en este conflicto cósmico hay reglas. Aunque Dios puede usar todo su poder, no lo hace, porque Dios lucha respetuosamente dentro de los parámetros y reglas de este conflicto. Ahora, dentro de las muchas cosas que podemos decir de estas reglas, lo primero y más importante es que tenemos que reconocer que Satanás tiene poder y autoridad. Esto es algo que se menciona en numerosos lugares de la Biblia, pero basta con ver lo que Jesús nos dice. Por ejemplo, en Juan 12:31, Jesús le dice lo siguiente a la multitud. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Jesús dice algo similar en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y en Juan 16:11, Jesús dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, ninguno de estos textos indican quién es este príncipe de este mundo, pero yo supongo que ya conoces la respuesta. Este príncipe de este mundo que será echado afuera y que no puede contra Jesús es Satanás, el gran adversario de Dios. La Biblia identifica a Satanás como el que gobierna a este mundo, previo a la victoria de Jesús. Es decir, antes que Jesús obtuviera perfecta victoria con su muerte en la cruz, Satanás es el que tuvo autoridad y poder sobre este mundo caído. Y esto se ve claramente cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto. Lucas capítulo 4. Mira lo que el diablo le dice a Jesús en el versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Me fascina que en esta escena podemos ver el conflicto cósmico peleándose entre dos personas aquí en nuestra tierra. Por un lado tenemos a Jesús, ¿verdad?, representando el reino de luz, y por el otro lado tenemos el diablo representando el reino de las tinieblas. Pero en el contexto de nuestra lección, lo más importante es que Satanás se presenta como el que gobierna este mundo. Tal vez es un gobierno ilegítimo, tal vez él tiene un poder limitado, pero de que hay poder detrás del mal, eso es indudable. Por eso, en la misión de Jesús estaba la derrota del enemigo. Y en esta escena del desierto, Jesús sale victorioso. El enemigo atacó. Jesús en ningún momento cayó. Y como dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y yo digo, amén, amén. Gloria a Dios por eso. Pero nada de esto quita la verdad de que el enemigo tiene poder y tiene cierta autoridad que se le ha sido concedida dentro de este conflicto cósmico. Ahora, ¿esto explica lo que a veces sufrimos en nuestras vidas? Si Satanás tiene poder, no dudes que él usa ese poder para hacer tu vida difícil. Si el enemigo de Dios lucha contra Dios, no dudes que ese mismo enemigo va a luchar contra ti. Y por cuanto quieras vivir una vida recta ante Dios, obedeciendo sus mandamientos, permitiendo la transformación del Espíritu Santo, recuerda que el enemigo siempre será un gran obstáculo. Esa es la lección que nosotros sacamos de Apocalipsis 12 y 13. En Apocalipsis 12 se nos presenta una profecía que ilustra el conflicto cósmico. Apocalipsis 12, versículos 7 al 10, lee así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora quiero que notes dos cosas. En primer lugar, la profecía nos describe un conflicto real. Aunque está usando un lenguaje simbólico, Apocalipsis 12 claramente describe un conflicto a niveles cósmicos y universales. Pero en segundo lugar, la Biblia ya nos está diciendo que este enemigo ya fue vencido por Miguel y sus ángeles. En otras palabras, desde el mero comienzo de esta profecía, ya sabemos que el dragón o el diablo ya es un enemigo vencido. Y por supuesto, estas son buenas noticias. Pero la lucha continúa.
Y en Apocalipsis continuamos viendo la lucha cósmica en el capítulo 13. En Apocalipsis 13, la Biblia nos describe una bestia, símbolo para un poder político religioso, que lucha contra el pueblo de Dios. Y cuando la Biblia introduce esta bestia y nos da una descripción de sus atributos, el versículo 2 dice algo interesante, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Notaste lo que te vengo diciendo del dragón? Que el dragón tiene poder, trono y autoridad. Y en este texto el dragón entrega su autoridad a la bestia. Y cuando la bestia actúa con esta autoridad y poder, mira lo que la Biblia dice en el versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora te pregunto, ¿pudo la bestia y el dragón vencer a los santos? Claro que sí. De acuerdo con el texto, ¿pudo la bestia y el dragón blasfemar contra Dios? Eso es exactamente lo que el texto dice. ¿Sí o no que la bestia tuvo autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Así como te lo pregunto, así es. Pero quiero que notes que aún dentro de este texto profético, Dios le ha puesto ciertos límites a los ataques del enemigo. El dragón y la bestia no tienen poder ilimitado. Ellos no son omnipotentes. Y la profecía dice que hasta su tiempo de autoridad ilegítima y maligna tiene un fin. Aunque dentro de los principios del libre albedrío, Dios le ha concedido poder a estos grandes enemigos, Dios siempre pone sus límites. De paso, ¿no es esto lo que vemos en la historia de Job? La Biblia dice que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás piensa que Job es así porque Dios le da grandes bendiciones y comodidades. En Job capítulo 1, versículos 9 al 11, Satanás le dice lo siguiente a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, Satanás acusa a Job de seguir a Dios por conveniencia y su rectitud es algo que Dios compró, no algo que Dios se merece. Y bajo estas acusaciones, respetando el libre albedrío, Dios permite que Satanás ataque a Job. Dice Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Pero a pesar de estos ataques, Dios nunca abandona a Job. Y más que eso, Dios le pone un límite a los ataques de Satanás. Y eso se aplica a nosotros también. Todos los ataques de Satanás están limitados. En tu vida, cualquier ataque de Satanás tiene límite. Como dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De nuevo, el enemigo está limitado y Dios te puede conceder cualquier victoria que necesitas. Amén y amén. Así que para esta lección te invito a recordar 3 lecciones importantes. Número 1, en este conflicto cósmico tenemos que reconocer que Satanás actúa con cierto poder y autoridad en este mundo. Número 2, en segundo lugar, en este conflicto cósmico, Satanás usa su poder para luchar contra Dios y contra su pueblo. Pero por último, aunque Satanás tiene poder, él no es más fuerte que Dios. Y Dios ha puesto límites a todo ataque que pueda venir a tu vida. Ahora, lo que nos toca es confiar en Dios y vivir nuestra vida en la luz de la victoria de Cristo Jesús. Déjanos saber tu opinión acerca de esta lección de escuela sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos
Hasta la próxima.